Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes en esta noche de oración, en esta noche de estudios. Venga con nosotros a estas clases de seminario para que usted pueda integrarse a la familia de Dios. Pues usted vive muy alejado, estamos en el 10 Main Street de esta ciudad. Véanos por internet, haga sus propias carpetas, suscríbase y comparta esta palabra de gloria a otros, ¿verdad? Porque estamos muy faltos de la sana doctrina, muy faltos de la verdad. Hoy vamos a ver un tema muy importante y usted se va a dar cuenta que qué tan necesaria es la verdad, porque vivimos en un mundo corrupto, un mundo de engaño. Y vamos a ver mucho acerca de la historia, porque vimos en Colosenses 4 el orden de Dios, que Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer, y después siguen los hijos y los esclavos, y que todos tienen que servirse mutuamente. Pero vamos a ver un estudio acerca de la verdad sobre la esclavitud, porque hay muchas mentiras acerca de este tema y nosotros tenemos que esclarecerlo, porque como hijos de Dios tenemos que saber la verdad, ¿va? Hay algo que se llamó la guerra civil, ¿va? Entonces vamos a ver parte de eso, ¿va? Después de la revolución de los Estados Unidos, la revolución no es lo mismo que la guerra civil. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este estudio, gracias por este tiempo. Permítenos hablar la verdad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice: Amén. Amén. Bueno, este estudio es muy verdad acerca de la verdad sobre la esclavitud, porque hoy en día muchos libros, muchas historias hablan que el norte que peleó contra el sur por la esclavitud, y que en el sur eran unos descarriados, malas personas que trataban mal a las personas, ¿verdad? Entonces vemos que no es cierto todo lo que se dice, ¿verdad? Porque hay muchos historiadores, tanto sureños como norteños. Entonces, ¿por qué? ¿No se ha preguntado por qué los historiadores del sur no concuerdan con los historiadores del norte? ¿Verdad? Porque hay dos diferentes historias. ¿Por qué? Porque realmente vamos a ver lo que sucedió, porque a través de la historia, si nosotros escudriñamos, podemos saber la verdad. Por eso es muy importante escudriñar para que nosotros lleguemos a la verdad. También cuando hay cosas en la Biblia, tenemos que escudriñar para llegar a la verdad, ¿verdad? ¿Qué puse Tennessee mal? No importa, ponemos Tennessee. Es más fácil. Esclavitud. Oh, es que ya puse como extra, gracias. Esclavitud, ¿verdad? Entonces vemos sí, ¿verdad? Ahí donde vivimos nosotros. Entonces vamos a ver un estudio acerca de esta verdad, de esta guerra civil, a ver si es cierto lo que nos dicen en la historia. ¿Y por qué? Porque yo fui aquí a la escuela de los Estados Unidos y tuve clases de historia. Entonces unos profesores decían unas cosas, otros. Yo leí un libro de historia y decía una cosa y decía otra. Y yo le preguntaba a los profesores, ¿por qué no dicen una cosa uno y otros otros? Entonces él me decía, pues tú ve por lo que la mayoría dicen, pero no es así. O sea, uno tiene que saber la verdad, ¿va? Como que por la mayoría, ¿qué tal si los corruptos escribieron más libros que los malos? Uno no sabe, ¿verdad? Entonces vamos a ver que esta verdad sobre la esclavitud es muy importante para comprender las Sagradas Escrituras, donde Dios manda que los esclavos se sometan a sus amos y los amos hagan lo justo con los esclavos, porque son buenos amos, ¿verdad? Entonces vamos a ver esta verdad sobre la esclavitud. Entonces, primeramente, no sé si usted conozca, hay un estado que se llama North Carolina y Sur Carolina. Entonces, donde acaba Sur Carolina, antes se dividía aquí en el estado de la Unión, se llama, y los estados confederados. ¿Se fija? Entonces, aquí estaba el presidente Lincoln, ¿verdad? El presidente Lincoln. Y aquí ellos proclamaron a Jefferson Davis como presidente. Hay un monumento aquí cerca, como a 20 minutos donde vivimos en Kentucky, que hay un monumento a Jefferson Davis, si usted no lo sabe, que es como el monumento a Washington, es una torre parada. Entonces vemos que Lincoln
Lincoln y Jefferson Davis eran unos de la Unión y unos confederados, entonces hubo una guerra civil porque no se pusieron de acuerdo. Ok, la historia dice que la guerra fue a causa de la esclavitud, para que los estados del sur abolieran la esclavitud, pero eso es una mentira, la guerra no se hizo por ese motivo. Y vamos a ver por qué se hizo el motivo, ¿va? Primeramente vamos a ver algunas cosas que nos interesa saber, ¿verdad? Porque en el norte siempre ha habido gente corrupta. Siempre en el norte tratan de manipular al sur, si usted no lo sabe. Siempre en el norte tratan de hacer leyes para que el sur sea más perjudicado. Por eso muchos estados como Texas y California siempre han estado en desacuerdo con el Congreso de la Unión en los Estados Unidos hasta la época actual, si usted no lo sabe. Entonces el presidente Lincoln él sirvió de 1861 al 1865. ¿Por qué? Porque lo mataron. ¿Por qué lo mataron? Porque pues, no fue muy honesto, ¿va? Pero si usted no lo sabe, muchos tienen a Lincoln como héroe. Lincoln vino de una familia cristiana y fue instruido en las Sagradas Escrituras, pero Lincoln no fue un hijo muy obediente y era un hijo desobediente. Y Lincoln fue uno de los presidentes más racistas en los Estados Unidos, si usted no lo sabe. Y las conferencias que dio Abraham Lincoln, él quería liberar a los esclavos del sur. Ponga mucha atención. Él quería liberar a los esclavos del sur para mandarlos de regreso a África. En muchos de sus discursos, usted los puede buscar en internet, algunos de sus discursos, en uno dijo que ningún negro, así se expresaba, debería tener ningún cargo de oficina, ninguna posición, ni mucho menos votar aquí en los Estados Unidos. Entonces, si usted no sabe, Lincoln fue uno de los presidentes más racistas que ha tenido este país y lo han hecho un héroe. ¿Por qué? Por la guerra civil. Entonces, este estudio es muy importante para que usted conozca ¿qué? La verdad, porque muchos no conocemos la verdad y la verdad nos dice que nos va a hacer ¿qué? Libres, ¿verdad? Entonces, si usted no sabe, vamos a poner un ejemplo nuevo. ¿Sabía que antes que viniera el presidente Trump, había otro presidente que se llamaba Obama? Obama hizo un tratado con lo de el calentamiento global, que ¿sabe lo que propuso al Congreso Obama? Que él quería poner impuestos o taxas a toda la gente que viviera en los Estados Unidos porque respiraba y exhalaba monóxido de carbono. ¿Es cierto eso? Búsquenlo en la internet. Entonces por eso pegaron de gritos el Congreso y eso, y por eso, ¿cómo se llama? Gracias a Dios llegó otro presidente. Pero él quería taxear lo que tú exhalas en el aire porque según estás exhalando monóxido de carbono y que tú tenías que pagar impuestos para que ese dinero se fuera al calentamiento global y él no pusiera nada del dinero del gobierno federal. ¿Se fija? Entonces siempre el norte ha tratado de involucrar a la gente. Por eso, por ejemplo, estados como Texas, estados como California hubo un tiempo que California quiso hacer su propia república, si usted no lo sabe. La bandera de California dice República de California, si usted no lo sabe. Quiso independizarse muchas veces. Texas siempre ha estado el gobernante contra el norte, hasta el día de hoy ha puesto su propia frontera a él, sus propios medios para combatir la inmigración, si usted no lo sabe, porque siempre el norte le importa algo que se llama dinero, si usted no lo sabe. Pero si usted no sabe, la historia dice, ¡nah! ¡Qué malos! En el sur, ¿sabe cuánto tiempo? Hubo 200 años de esclavitud en Estados Unidos. De esos 200 años de esclavitud, fíjese muy bien, de todos los amos, porque ellos se engrandecieron cuando se compró el territorio mexicano en el Tratado de Luisiana. Ellos se enriquecieron grandemente. Cuando hicieron el Tratado de Luisiana, ellos pagaron a México el territorio. Era un territorio más o menos así. Y se engrandeció grandemente todo desde el Mississippi
ir para acá. Entonces ellos se engrandecieron grandemente, entonces no le pareció al norte eso. Entonces todos los amos que había desde California y todos los estados del sur, en Florida y todos los que tenían esclavos, era un 5%. Y el 95% de los otros amos no tenía esclavos. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué dicen que todos los del sur, que esclavistas, que esto, que el otro, si nada más era un 5% que tenían esclavos? ¿Y sabe quién le vendía los esclavos del sur? El norte. Porque todos los esclavos llegaban de Inglaterra a los puertos de New Hampshire y New York, todos ellos, y los mandaban y los vendían para el sur. Porque cuando quisieron abolir la esclavitud, quiero que sepas que en el norte también había esclavos. Es más, en 1861, en 1922, la Casa Blanca aún tenía esclavos. Y ya habían abolido la esclavitud. Entonces dígame usted, entonces, ¿quién tiene la verdad? Entonces, fíjese, entonces ese 5% eran cristianos. Y estos 5% trataban muy bien a los esclavos. Los trataban muy bien, los trataban excelente. Les daban hasta una casa de verano, trabajaban 2 cosechas y descansaban por 2 meses y medio al año, si usted no lo sabe. Les provieron educación, sabían leer y escribir, les conseguían esposas, les hacían sus casas separadas. Hay miles, no 10, 20, 100 cartas, miles de cartas en el Congreso de la Unión, en la librería del Congreso de la Unión, que hablan los testimonios de los esclavos, que cómo eran tratados en el sur, y ninguna carta dice que ellos fueron maltratados o ultrajados o injustamente. Solamente a los esclavos que se les disciplinaron fueron los que quisieron hacer los que se les pegó su gana y se portaban mal. Pero de ahí todos los esclavos. Entonces hubo una guerra, ¿verdad? Vamos a seguir adelante, ¿verdad? Tenemos que hablar la verdad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos habló hablar la verdad. Entonces tenemos un problema muy grande, ¿verdad? Cuando pasó esto, en el norte había 3 denominaciones. Católicos, ¿verdad? Los católicos, el anglicanismo se llama, que es una derivación de los católicos, ya muchas veces no existen. Los únicos que existen son menonitas, ¿Sí saben los menonitas? Aún existen en Pensilvania y en Kentucky. Esos que traen el sombrero y andan en carretas. Esos no son cristianos, si usted no lo sabe. Los Amish no son cristianos, los Amish son una derivación del catolicismo, si usted no lo sabe. Y el cuaquerismo, esas eran las denominaciones en el norte en los 1800, y en el sur estaban los bautistas, porque los bautistas se vinieron de las colonias para abajo. Entonces los bautistas, y aquí también tenían estos tipos que se llaman como presbiterianos. Los presbiterianos también vienen de la religión católica, si usted no lo sabe. Su teología es muy similar a los católicos. ¿Por qué había estos grupos acá? Porque en Canadá fueron conquistados por los franceses y españoles. Si usted no sabe, en Canadá se habla ¿qué? Francés, por lo mismo. Entonces, la iglesia predominante en Canadá son estas, y estas fueron influenciadas en todo el norte de los Estados Unidos.
Entonces, en otras palabras, aquí no eran cristianos en los 1800. Todos los cristianos se fueron refugiando, se fueron refugiando. ¿Por qué? Porque los colegios los empezaron a cambiar, ¿verdad? Las universidades más grandes como Princeton, Harvard, empezaron a cambiarlas, a enseñar otras cosas. Antes nada más era escuela de pastores, era seminarios. Empezaron a cambiarlas. ¿Por qué empezó la contaminación? Porque el norte empezó a hacer intercambio de estudiantes con Europa. Entonces ellos empezaron a tener más denominaciones, más cosas, y siempre se mantuvo más puro el sur. Es más, el sur siempre le dicen que él tiene una gran hospitalidad. Aquí donde vivimos en Tennessee se conoce como el cinturón bautista, donde hay más verdaderos cristianos en todos los Estados Unidos y donde existen más iglesias tradicionales con mayor reputación que otras, ¿verdad? Más apegadas a la palabra de Dios, que ninguna denominación es buena. Pero entonces vemos que ellos se fueron a la guerra, pero la razón que se fueron a la guerra no fue por los esclavos, ¿verdad? Y entonces es muy importante que nosotros aprendemos esto, ¿va? La palabra slave en inglés, si usted no lo sabe, viene del latín y quiere decir claro, una persona con piel clara, no quiere decir ni negro. ¿Por qué? Porque antes en Europa una tercera parte de la población era esclava. Muchos blancos eran esclavos. En Egipto muchos eran esclavos. El pueblo judío fue esclavo. En 1810 se vendían 10,000 esclavos blancos en Europa diario, todos los días. Entonces, no quiere decir, no, que qué malos, que con los negros. Abraham Lincoln quería sacar a los negros para mandarlos a África. No los quería aquí en este país. No, que vamos a abolir la esclavitud. No, él declaró eso. Yo quiero, y no, ningún negro puede tener ningún cargo de oficina, ni del gobierno, ni de nada, ni ser maestro, ni nada, ni mucho menos, ¿cómo se llama? Votar. Entonces dígame, ¿y quién presidente ha sido así? Más que él. Entonces él era súper racista, si usted no lo sabe, ¿verdad? Entonces vemos que el 46% era católico, ¿va? Y sabemos que el catolicismo tiene una doctrina muy extraña en el norte de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, los esclavos fueron tratados bien. ¿Por qué eran tratados bien? Porque el 5% de los que tenían esos esclavos eran cristianos. Además, no eran tantos llenos de negros como las películas de no, eran de 170,000 a 200,000 o 300,000 esclavos en total. Y estos, la mayoría de 150,000 pelearon contra el norte en la guerra civil. ¿Por qué pelearon contra el norte si querían ellos abolir la esclavitud? ¿No se han preguntado por qué ellos pelearon? ¿Que los amos los mandaron a fuerzas? ¿Tú crees que si te manda el amo a fuerzas con un fusil matas a tu amo y te escapas? No, ellos quisieron pelear por el sur. Por las raíces que ellos tenían, por la Biblia, porque muchos de estos morenos, de los 170,000 a los 300,000, fueron muchos cristianos. Los amos les enseñaron el cristianismo correctamente a ellos. Por eso hoy en día existen miles de iglesias negras en el sur de los Estados Unidos, por los amos que tuvieron buenos. Entonces, hay un problema. Entonces, ¿por qué hubo la guerra? Bueno, muchos dicen porque ellos empezaron a atacar, ¿verdad? Empezaron a atacar primero. Dice que en North Carolina, en Fort Sumter, aquí en North Carolina hay un fuerte militar que se llama Sumter, creo que se escribe así, ya es un parque nacional. Entonces, los soldados de la Unión de Abraham Lincoln los mandó aquí. Y los dejaron ahí estancados, a un batallón, más de 1,000 soldados los dejaron abandonados. Entonces los soldados de Sur Carolina, de los confederados, les llevaban de comer por un mes. No, que ya nos van a llegar la comida, las órdenes de las provisiones para irnos. Entonces ya después de un mes
Entonces los confederados dijeron, pues estos nos están viendo el pelo, entonces ellos atacaron primero. Pero eso fue la realidad. Atacaron primero porque hasta el gobierno de la Unión se desentendió de ellos. Tienen un ejército ahí muriéndose de hambre. Entonces Abraham Lincoln ya tenía un plan y mandó miles de soldados, más de 2 millones de soldados al sur, a pelear toda esta área, desde Virginia. Por eso se llama Virginia del Este y Virginia del Oeste, porque Virginia del Oeste estaba dentro del sur, ¿se fijan? Entonces vinieron muchos barcos por primera vez y le cerraron las puertas a los del sur para que ellos no pudieran exportar todo el algodón que ellos exportaran a Europa. Ese era su negocio, porque ellos producían mayormente aquí tabaco y algodón para mandarlo a Europa. ¿Por qué? Porque Europa lo pagaba bien y en el norte no querían pagarles. Entonces, ¿por qué fue la guerra? ¿Saben por qué fue la guerra? Muy fácilmente, porque el gobierno de Lincoln, ponga mucha atención, quería quitarles el 48% de taxas de las ganancias a los confederales. El 48%, o sea, sin trabajar ellos querían quitarle más de la mitad que ellos producían con sus esclavos y con su trabajo diario, y porque un rancho de algodón te paras a las 5 de la mañana y terminas a las 6 de la tarde. Entonces, con la mano en la cintura quisieron quitarles el 48%. Entonces ellos dijeron que si el Congreso de los Estados Unidos estaba aquí en el norte, ¿eh? El Congreso. Entonces ellos dijeron, si no tenemos representación equivalente en el Congreso, no les pagamos los impuestos. Por eso hoy en día ya es equitativa, hay 2 senadores por cada estado. Pero antes no, la mayoría eran todos del norte. Entonces ellos tenían 1 o 2 representantes de 48 estados, ¿verdad? Porque ahora ya son 50 estados, ¿verdad? Con Puerto Rico y Alaska. Pero ellos querían quitarles el 48% de impuestos. Entonces Lincoln rompió la ley constitucional, porque la ley constitucional, ¿verdad? Nos dice, la ley constitucional nos dice ya no recuerdo bien en qué párrafo, que dice en un admitment, se llaman admitment, que ningún estado puede invadir al otro. Entonces ellos rompieron eso. Entonces después de la guerra civil tuvieron que acomodar la constitución en 3 admitments. Uno fue la representación equitativa y otro fue que otro estado podía intervenir contra ellos. El gobierno federal podía, por eso hoy hay gobierno federal. Si usted no lo sabe, por eso hay gobiernos estatales, pero hay un gobierno federal, que si no les parece algo, te cae todo el ejército. Por lo mismo, pero querían quitarle el 48%. Entonces, más de 600,000 hombres murieron en la guerra. 600,000. Más que casi los mismos que en Vietnam, ¿verdad? En 1814 hubo una gran guerra en Europa, creo que fue en Napoleón, y después de 1928 la Primera Guerra Mundial, pero murieron más de 600,000 hombres en la guerra civil, y más de la mitad de los soldados confederados eran esclavos que decidieron ellos pelear voluntariamente con los del sur. Finalmente los de la Unión acorralaron al general Lee, ¿verdad? Se llamaba un general Lee, por eso es la bandera confederativa, ¿verdad? Ahora la llaman la bandera racista, pero ni siquiera es racista, porque el sur nunca ha sido racista. El que era racista, ¿quién era? El norte, ¿verdad? Entonces el general Lee lo acorralaron aquí en Georgia y se rindió el presidente Jefferson Davis. Entonces ellos, ¿cómo se llama? Ganaron la guerra. Entonces, como ganaron la guerra, el mundo puso los ojos en ellos por la cantidad de muertos, ¿verdad? La enmienda 14, 16 y 17, esas fueron las que cambiaron ellos, fueron 3 enmiendas. Entonces,
cambiaron la constitución porque ellos no podían invadir los unos a los otros. ¿Se fija cómo hasta la constitución de los Estados Unidos fue violada? Entonces muchos hoy en día dicen, no, que el segundo amendment de la constitución tenemos el derecho de portar armas, pues también te lo pueden quebrar como lo hizo Lincoln. Entonces fíjese muy bien. Entonces como le cayó los ojos de Inglaterra, los ojos de Canadá, México no era don nadie en los 1800, ¿va? Pero como le cayeron los ojos del mundo a Estados Unidos de lo que hizo Abraham Lincoln y violó la constitución y invadió el sur y los invadió y les ganó. Entonces ellos no quisieron decirle al mundo que era por su ambición al dinero. No quisieron decir que era por taxearlos por el 48%. Tiene un nombre especial esas taxas, ya no recuerdo bien cómo me las enseñaron en el colegio. Pero esas taxas del 48% no querían que se fijara en la ambición del norte contra el sur, porque cuando se hizo el Tratado de Luisiana, ellos ganaron tanto territorio que la producción fue doble, que empezaron a exportar muchísimos barcos para Europa, y las fábricas estaban en el norte y ellos se enojaron porque ni siquiera ellos tenían esa prioridad. Entonces, como no pudieron decir que fue por las taxas de que ellos cobraban del 48%, ellos empezaron a decir, bueno, pues nosotros peleamos contra el norte para liberar a los esclavos. Fíjese muy bien, para liberar a los esclavos. Vamos a decirle al mundo que íbamos a liberar a los esclavos. Cuando Lincoln quería mandarlos a África. ¿Ah? Entonces, porque eso es lo único que se les ocurrió al Congreso de la Unión en los Estados Unidos, sacarse de la manga. Entonces vamos a pagarle a los historiadores para que digan que la guerra fue por la abolición a la esclavitud. Pero vemos que abolieron la esclavitud en el sur y en el norte ellos siguieron teniendo esclavos. Hasta 1922 aún había esclavos en la Casa Blanca. Entonces abolieron la esclavitud, entonces muchos de los esclavos se quedaron con sus amos a trabajar, pero ya no en calidad como esclavos. Pero se vino mucha política porque entonces la influencia del norte metió a mucha gente federales al sur y al oeste de los Estados Unidos y empezaron a hacer escuelas. El gobierno federal empezó a hacer escuelas en todos los Estados Unidos y en el sur de los Estados Unidos y en el oeste de los Estados Unidos, y empezaron a hacer escuelas para blancos y para negros. Tomas de aguas para negros y para blancos, agarrar el autobús para negros y para blancos, inculcando ellos el racismo, cuando ellos no tenían nada de eso antes. Los niños iban a la escuela juntos antes de la guerra civil. Entonces, porque no quisieron decirle al mundo que les querían robar el 40%, porque es un robo. ¿Cómo que te van a quitar el 48%? No estamos hablando del 10% de impuestos, estamos hablando del 48% de impuesto. Quería quitarle a toda la producción que hacía el sur. Entonces por eso los confederados pegaron de gritos, se fueron a las armas. Entonces porque el mundo los vio, ellos para encubrir todo su crimen y la rotura de la Constitución, porque tuvieron que cambiar esos 3 artículos, ellos dijeron que la guerra fue para abolir la esclavitud. Pero no es cierto. La guerra tuvo muchas pérdidas, muchos daños, hubo grandes batallas en Virginia, en Tennessee, y en muchos lugares, pero eso es lo que hace un país comunista. Exactamente. Y hoy en día también, como Obama quería taxearnos por el monóxido de carbono que nos sale de la boca. Por eso es muy importante que tú abres los ojos y si tú participas en votaciones, veas por quién estás votando, porque muchas veces muchas personas en el norte tratan de gobernar a las personas del sur y manipularlas en lo que ellos quieren.
Es triste, pero es la verdad, ¿verdad? Porque todos los países comunistas y socialistas empezaron así por el dinero, por el poder. Entonces, esa es la verdad sobre la esclavitud, y Dios nos llamó para hablar verdad. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que los cristianos que tenían esclavos en esa época, que solo fue el 5%, no que todos los del sur, que son unos desgraciados, que tenían esclavos y que los maltrataban, y él sabía que el norte pagó millones de dólares para hacer películas acerca de la esclavitud, para poner en mal al sur. Hay pocas películas donde se habla de la guerra civil, del general Lee, de las batallas, de los problemas que enfrentaron contra el norte, y muchas están hasta vetadas, si usted no lo sabe. Y hay pocos libros en la historia que hablan, escritos por confederados, que hablan la verdad del problema que se suscitó contra el norte, todo por el amor al dinero, desgraciadamente. ¿En qué se beneficiaban ellos en liberar la esclavitud? En nada. Porque ni tenían Social Security los morenos para cobrarles tasas. En nada. Pero eso lo hicieron para ocultar su crimen, su política, de que ellos querían más de la mitad que ellos producían. Más de lo que ellos producían. Entonces más de 2 millones se enfrentaron en una franja de más de 12,000 millas en todo el norte, y hubo muchos muertos, muchos heridos, muchas personas, muchos jovencitos pelearon, y muchos jóvenes fueron engañados. Si usted no lo sabe, el ejército de la Unión fue compuesto con muchos jóvenes de 14, 13, 12 años que murieron en la guerra. Ni siquiera eran hombres. Entonces, cuando se enfrentaban en las batallas, muchas veces los soldados no querían matar a los niños. Fue terrible una guerra, porque una guerra siempre es malo. Pero eso de la guerra civil fue lo mismo que pasó con la revolución. Si usted no lo sabe, la revolución o la independencia de los Estados Unidos fue lo mismo, pero la diferencia es que Inglaterra les pidió el 14% de impuestos y no quisieron. Entonces, por eso vino la independencia, si usted no lo sabe. Ellos cuando dijeron el 14%, mejor tiramos todas las cajas de té en el Mayflower, y se pusieron al brinco y quitaron la bandera de Inglaterra, y empezó la independencia. Igual aquí los sureños hicieron que quitaran la bandera de los Estados Unidos y pusieran la bandera del general Lee en el Fort Sumter por ganancia. Como ven, es muy importante saber esto, porque vivimos en este país, y muchas veces cuando hay una política en el norte hay que abrir bien los ojos si es verdad o es mentira, o cuál es su verdadera intención, ¿verdad? Porque la gente tiene cosas ocultas detrás, ¿verdad? Dígame, hermano. Pastor, y entonces ese grupo Ku Klux Klan que salió de Alabama, de ese lado, que mataba a los negros. Ese grupo fue patrocinado por los de la Unión. ¿Y todavía existe ese grupo? Sí, porque muchos se quedaron a vivir en el sur, porque la mayoría de cristianos no hacían ritos satánicos, y mucho menos del Ku Klux Klan, porque el norte no solo pagó a Hollywood para hacer películas, pagó a los historiadores, y mandó grupos, y mandó a hacer escuelas separadas, negros y blancos, autobuses. En la calle había fuentes para tomar agua, había para negros y blancos, si usted no lo sabe. Yo cuando llegué todavía en los 80s a Estados Unidos, todavía había fuentes para tomar agua en la calle muy viejas que decían negros, no dice negros, decía color y white. Y ya después, muchos años después, en el camión los negros se tenían que poner atrás y los blancos enfrente. O los negros tenían que ir parados y ellos sentados. Pero ese racismo no lo hizo el sur, porque la mayoría de gente era cristiana aquí, porque todos los puritanos de la sana doctrina se vinieron para el sur, para aprovechar las tierras y tener sus propios terrenos y trabajar la tierra como Dios manda. Y todo esto se enfocaron al dinero. Por eso ellos
trataron de huir, y porque se empezó a contaminar el norte por el intercambio de estudiantes. Empezaron estudiantes a llegar de Europa con nuevas ideas. Imagínense, tú eras cristiano y mandabas a tu hijo a estudiar a China y regresaba y ya era Confucio fashion y todo eso, entonces imagínense, entonces Mahoma. por eso se contaminó. Tenemos un programa, un estudio que se llama ¿Cómo se contaminó en el Evangelio por el intercambio de estudiantes aquí en los Estados Unidos, después que los puritanos? Pero los puritanos se fueron así, como dice la Biblia, del norte al sur, de este a oeste. Pero como ven, la verdad sobre la esclavitud. Entonces, cuando usted ve esclavitud, no se expande. Dios tiene un mandamiento que la esclavitud está bien siempre y cuando se haga con las reglas y que se haga como Dios quiere, que todos sean justos y que todos sirvan a todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ni siquiera el 5% de la población tenían esclavos. El 5% eran los únicos que tenían esclavos. El 95% de los otros cristianos no tenían esclavos. Pero todos plagaron los platos rotos por la ambición al dinero, ¿va? Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias porque tú nos das discernimiento, sabiduría para poder saber la verdad. No nos dejes que nosotros caigamos en maldad, ¿verdad? Líbranos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.